Después de 4 años de investigación, la Fiscalía formalizó a un ginecólogo de la clínica alemana por cuasi delito de homicidio. Una mujer fue a tener a su hijo a ese centro asistencial, pero algo ocurrió durante el parto que el niño murió a los pocos minutos de nacer. En este reportaje vamos a conocer su testimonio y los peritajes que acreditarían el eventual delito. Este fue un terremoto, tanto para nuestro matrimonio. Muchas veces pensamos en separarnos para olvidar el dolor que estábamos viviendo en ese momento, pero no podíamos estar más equivocados. Cristóbal hoy tendría casi 5 años y no hay día en que sus padres no piensen en él. La muerte de un hijo, aseguran, es la experiencia más dolorosa que puede sentir el ser humano. El duelo es muy doloroso, es un camino duro, solitario, porque uno se mira al ombligo de decir, a mí me duele y hay que vivirlo, pero de ahí también salen cosas positivas y yo he tratado siempre de darle un sentido a la muerte de mi hijo. Me tengo que aferrar a la vida, no me queda otra. Mara y Cristóbal contrajeron matrimonio en 2016. A los 2 años decidieron tener un hijo y resultó casi de inmediato. El embarazo lo recuerdan como un camino bonito y sano. Íbamos a todos los controles con nuestro ginecólogo de la vida, que me atiende desde los 14 años y que atiende a toda mi familia, el doctor David Meyerson, en la clínica alemana. El viernes 13 de diciembre de 2019, Mara despertó con contracciones y así inició el trabajo de parto en la madrugada. Intentó contactar a su matrona, pero no contestó hasta 1 hora después. Le dijo que todo estaba dentro de los parámetros normales. Mara tenía casi 39 semanas. Ya en la clínica, el trabajo de parto fue muy rápido. Ya estaba muy dilatada, lista para tener a mi hijo. Entre que pasó eso y pasó toda la tragedia fue muy poco rato. No es que hoy no sale la guagua, hoy los latidos bajaron, no pasó nada de eso. Lo único que pasó fue que yo tenía que empujar y el doctor antes de eso me hace una episiotomía sin explicarme nada, sin preguntarme nada. La episiotomía es que se hace un tajo diagonal para abrir un poco más el canal de parto, por así decirlo, por donde sale el bebé. Pero yo no me molesté porque yo sentía que el doctor era el que sabía, ¿ya? Estaba muy entregado. Y nunca le hicimos ninguna pregunta al doctor de todo porque confiamos mucho en él. O sea, ciegamente en él. Ciegamente. Mara alcanzó a pujar solo 2 veces, mientras la matrona le realizaba con su codo la maniobra de Christeller, técnica que consiste en hacer presión en el útero en el periodo expulsivo, práctica que hoy es poco recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Y un par de veces me hace pujar y el doctor pide el forceps sin preguntarme absolutamente nada. El doctor, cuando estaba ocupando el forceps, estaba empujando con tal fuerza que mi señora tiraba a mi señora para abajo. Entonces yo, pensando que también esto era normal, la abrazaba, le estaba dando besos ya, tranquila, y comienza otra vez a tirar con el forceps hacia atrás y como quien saca un corcho de una botella de vino con un destapador, sacó a mi hijo de una vez. La Fundación OVO, Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, quien brinda apoyo psicológico, jurídico y entrega información sobre nacimientos respetados, señala que el uso del forceps se debe usar solo en emergencias y que hoy se prefiere el vacúum o ventosa para ayudar a sacar al bebé, porque es menos traumático para el lactante y piso pélvico de la madre. El forceps finalmente lo que hace es poder como abrazar la cabeza del bebé por los lados para poder, junto al pujo de la madre, guiarlo hacia afuera. Y se utiliza para poder abreviar el proceso. O sea, si yo tengo un bebé que los latidos están muy mal, o una mujer que no puede pujar porque a lo mejor está muy cansada o no está en las condiciones, lo guiamos. Ya. Esa es la forma. Ahora, obviamente, para poder hacer la técnica necesitas entrenamiento. Porque fue muy agresivo, o sea... Hubo mucha violencia. Mucha violencia. Hoy día que he vivido 2 partos, eso está muy lejos de ser normal. El doctor se dio cuenta, porque yo le vi su cara y la matrona también lo sabía, lloraba. La matrona me lloró todos los días.
Apenas sacaron al recién nacido, los padres sintieron un ruido muy fuerte, pero pensaron que todo estaba bien. A Mara le entregaron a su hijo, con el cual alcanzó a hacer apego solo un par de minutos. Después de eso, aseguran, se desvaneció. Se lo llevaron a resucitarlo, a reanimarlo. Y era toda una situación, una película de terror. El neonatólogo se llevó el menor a la UCI pediátrica en una incubadora. Según relatan los padres, la información que entregaron los doctores era muy confusa. Les decían que se debía a una asfixia del recién nacido. Nos dijeron que nuestro hijo se había ahogado por meconio, que los pulmones no estaban bien. Le hicieron examen a los pulmones estaban perfectos. Después de 2 o 3 días se les ocurre hacerle un escáner al cerebro. Y ahí encontraron toda la realidad que había. ¿Cuál es el problema? Que le produjo tal impacto en su cabecita. Un edema subdural. Que se le produjo un edema subdural. ¿Qué es lo que es eso? Se le produce un hematoma bajo el cráneo. El cuarto día, Cristóbal falleció. En el informe de la clínica alemana se detalla un hematoma subdural, hemorragia subaracnoide y fractura de cráneo. También aseguran que al momento de tomar conocimiento el recién nacido se encontraba fuera de alcance terapéutico. A los padres en la clínica les dijeron lo siguiente. La gran causa de muerte de Cristóbal fue que al pasar por el canal de parto de mi señora se le provocó una lesión en su cabeza. Un traumatismo. Le pregunté, ¿fue por el fórceps? Me dijo, no. Tras enterarse de la muerte de su hijo, a esta pareja se les vino el mundo abajo. En la clínica les preguntaron si le iban a hacer una autopsia en el servicio médico legal. Al principio no quisieron. Luego la propia clínica, aseguran, les ofreció hacer una autopsia. Ellos se negaron. A esa altura desconfiaban del recinto médico. Fue ahí que decidieron hacerlo finalmente en el servicio médico legal. La actitud de la clínica alemana al momento de ocurrencia de los hechos es una actitud bastante indolente, que tiende a proteger al médico más que preocuparse de los pacientes y en este caso de sus contratantes, porque también hay un servicio de prestación de servicios, hay un contrato de prestación de servicios profesionales con la clínica. Mara y Cristóbal interpusieron una acción penal contra el ginecólogo David Mayerson por cuasi delito de negligencia médica. Tras eso, la Fiscalía de Las Condes comenzó una investigación. También interpusieron una demanda civil contra la clínica y el doctor. Y eso también es parte del daño moral que se invoca, es decir, cómo la clínica los trató a ellos desde el minuto en que el doctor de forma o de mala forma ocupa el fórceps y cómo se les va ocultando efectivamente lo que pasa ese día, cómo se le van dando distintas versiones. Los padres de Cristóbal encargaron un peritaje a la Fundación Ovo. En este señalan que la ficha clínica de Mara se considera incompleta y contradictoria. También aseguran que al analizar el informe de autopsia se descarta como causa de muerte la hipoxia fetal, lo que sustenta como causa del hematoma el uso de fórceps. Que hay una fractura de cráneo con la hemorragia y todo el otro desenlace guarda relación con la aplicación de la técnica. Es decir, en un bebé que no recibe fórceps no tendría por qué entonces tener ese tipo de resultados, sobre todo porque en el monitoreo fetal nunca mostró signos de tener una asfixia durante el trabajo de parto. O sea, lo que se estimó finalmente en toda la revisión de documentos es que las complicaciones que tuvo fueron producidas por el momento del parto y no por todas las horas anteriores. La presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Legal también realizó un peritaje donde aseguran que los registros efectuados por el doctor Mayerson no son adecuados a la Lex Artis, que la magnitud de la lesión solo puede ser explicada por el mal uso del fórceps. Además, descartan que la presencia de meconio tuviese un rol en la insuficiencia respiratoria. La Fundación Ovo también apunta que la indicación del uso de fórceps, al no estar justificada, debe entenderse como inadecuada. Nosotros, según la revisión que hicimos con la literatura, un tema importante que nos parece es que no hubo una evaluación del monitoreo fetal electrónico de manera acorde a los lineamientos específicos. Aparte, se ve que la decisión de aplicar el fórceps fue muy antes de tiempo, considerando que la gestante estuvo en los tiempos adecuados, o sea, su velocidad de avance está dentro de los tiempos estimados y se aprecia que se decide por el fórceps antes de tiempo.
Este 2024, a casi 5 años de la muerte de Cristóbal, el Servicio Médico Legal entregó un extenso informe del Exartis. En sus conclusiones indica que los hallazgos descritos en la región frontal de la cabeza sugieren un fórceps complejo, diferente al descrito en la ficha. Odio contra el doctor no tenemos. Todo el mundo se puede equivocar. ¿Qué es lo que en este caso hubiésemos esperado de él? Es que él hubiese reaccionado a tiempo, hubiese visto que se equivocó y que la clínica, por otro lado, no hubiese tapado lo que realmente ocurrió. Pero cuando tú te equivocas tienes que reconocer tu error y hacer algo al respecto. Y ahí hubo dolo, por así decirlo. Porque la negligencia no la ven como un delito porque no hay dolo, no hay intención de producir la muerte, ¿ya? Pero sí hubo dolo en quedarse callado. Unas semanas el doctor fue formalizado por cuasi delito de homicidio cometido por profesionales de la salud. La Fiscalía decretó 120 días para la investigación. El ginecólogo quedó sin medidas cautelares. Los cuasi delitos, como no son cometidos con dolo, sino con negligencia o imprudencia, tienen una penalidad baja. Generalmente o no quedan con medidas cautelares o estas medidas cautelares son de muy baja intensidad, como puede ser firma mensual o un arraigo nacional en el peor de los escenarios, porque además entiendo que el doctor no tenía antecedentes, entonces gozaba también de irreprochable conducta anterior. El doctor Mayerson este año dejó de atender en la clínica alemana y en otro recinto médico. Ya tiene 75 años. Pedimos entrevista a él y a su abogado y no quisieron dar declaraciones. Mientras, la clínica alemana a través de un comunicado lamentó los hechos asegurando que fue una emergencia obstétrica inesperada, la cual fue enfrentada por el equipo médico utilizando las técnicas pertinentes. Nadie reemplaza a tu hijo, no hay nada, ni un buen acuerdo económico, ni que tengamos mucho más hijos. La muerte de un hijo no hay nada que lo compense. El dolor siempre va a estar. Lo que pasa es que el dolor se ubica en un lugar que no me molesta. Pero yo aprendí a vivir con ese dolor de la muerte de mi hijo. Mara y Cristóbal decidieron seguir adelante. Tuvieron 2 hijos más en otro centro médico, donde aseguran fue un parto maravilloso y muy distinto al anterior. Pese a ello, decidieron continuar con el camino judicial, muchas veces el más duro, costoso e incomprendido, pero no quisieron que la muerte de su hijo quede en el olvido. Mi hijo no falleció porque sí, mi hijo falleció para dejar algo, y ese algo lo voy a transmitir yo. Yo quiero ayudar a las personas a que estén más preparadas para enfrentar el parto. Todos los padres primerizos llegamos poco informados al parto. Yo quiero visibilizar lo que a mí me pasó para que esto no se repita. Mara y Cristóbal crearon la Fundación Por Siempre, donde ayudan y acompañan a quienes han pasado por una negligencia médica infantil.